Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando, el posible reencuentro, o al menos la sombra de uno, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, hablamos de esa pareja que nos robó el corazón con su química en Erkenci y que, desde entonces, ha mantenido a los fans en vilo con rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, mucha esperanza. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo mucho contenido preparado para ustedes sobre el mundo del espectáculo turco, así que no se lo querrán perder. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman ha estado viviendo en Italia durante los últimos años, donde ha construido una exitosa carrera como actor. Hemos visto su incursión en producciones italianas, su dominio del idioma y su creciente popularidad en Europa. Mientras tanto, Demet Özdemir ha continuado brillando en Turquía, protagonizando diversas series y películas que han consolidado su estatus como una de las actrices más queridas y respetadas del país. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay posibilidad de que estos dos caminos vuelvan a cruzarse? Y la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es sencilla. Durante mucho tiempo, las señales parecían indicar que no había ningún tipo de contacto entre ellos. Tras su mediática ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas, dedicándose a sus carreras y evitando, en la medida de lo posible, cualquier encuentro público o referencia mutua. Sin embargo, en las últimas semanas, han surgido algunos indicios que han vuelto a encender la llama de la esperanza en los fans. ¿De qué estamos hablando? Pues bien, todo comienza con el regreso de Can Yaman a Turquía. Sí, después de un largo periodo viviendo en Italia, el actor ha vuelto a su país natal para participar en nuevos proyectos. Esta noticia por sí sola ya generó un gran revuelo en las redes sociales. La histeria colectiva fue palpable, con hashtags relacionados con Can Trending en todo el mundo y legiones de fans esperando pacientemente en el aeropuerto para darle la bienvenida. Pero la cosa no queda ahí. Al parecer, el regreso de Can coincide con un momento crucial en la vida personal de Demet Özdemir. Como muchos saben, Demet se casó el año pasado con el cantante Oğuzhan Koç. Sin embargo, recientemente la pareja anunció su divorcio, lo que ha dejado a muchos sorprendidos y tristes. El matrimonio, que parecía un cuento de hadas, llegó a su fin de manera inesperada, dejando a Demet en una posición vulnerable y a los fans preguntándose qué salió mal. Las especulaciones sobre las razones del divorcio han sido constantes, desde diferencias irreconciliables hasta presuntas infidelidades, pero la verdad permanece en el ámbito privado de la expareja. Esta situación ha llevado a algunos a pensar que, quizás, el regreso de Can Yaman a Turquía no sea una simple coincidencia. ¿Podría ser que esté buscando reconectar con Demet en este momento de vulnerabilidad? ¿Podría haber algún sentimiento no resuelto entre ellos? Son preguntas que, por supuesto, no tienen una respuesta definitiva, pero que han alimentado todo tipo de especulaciones. Las teorías de los fans se han disparado, creando escenarios románticos y conspiraciones amorosas que rivalizan con los guiones de las propias series turcas. Desde mensajes ocultos en entrevistas hasta coincidencias en sus itinerarios, cada detalle es analizado con lupa en busca de una señal que confirme el tan ansiado reencuentro. Además, hay que tener en cuenta que la química entre Can y Demet en Erkenci fue innegable. No solo dentro de la pantalla, sino también fuera de ella. Su relación se convirtió en un fenómeno mediático, y muchos fans llegaron a creer que su amor traspasaba la ficción. Aunque su relación terminó, es difícil olvidar la intensidad de esos sentimientos. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo, catapultando a Can y Demet a la fama internacional. La naturalidad y la complicidad que mostraban en pantalla eran tan convincentes que era difícil separar la realidad de la ficción. A pesar de los años transcurridos, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de los fans, quienes anhelan verlos juntos nuevamente. Algunos incluso han analizado las redes sociales de ambos actores en busca de pistas. Han detectado me gusta sospechosos, comentarios encriptados y hasta similitudes en sus publicaciones que podrían indicar algún tipo de comunicación secreta. Obviamente esto puede ser una simple coincidencia o una interpretación exagerada de los fans, pero no deja de ser curioso. La actividad en redes sociales se ha convertido en un campo de batalla para los fans, quienes rastrean cada movimiento de Can y Demet en busca de pistas.
Cada me gusta, cada comentario, cada publicación es analizado minuciosamente en busca de un mensaje oculto o una señal de que se están comunicando en secreto. Aunque muchas de estas interpretaciones son producto de la imaginación, la persistencia de los fans es admirable. Otro factor a considerar es el poder de la nostalgia. Erkenzicus sigue siendo una serie muy querida por el público, y tanto Can como Demet son conscientes de ello. Un reencuentro, aunque sea profesional, podría ser una jugada muy inteligente desde el punto de vista del marketing. Imaginen la expectación que generaría una nueva serie o película protagonizada por ambos. Sería un éxito asegurado. El impacto de Erkenzicus en la cultura popular turca es innegable. La serie no solo consolidó la carrera de Can y Demet, sino que también impulsó el turismo en Turquía y popularizó la música turca en todo el mundo. Un reencuentro, ya sea en la pantalla o fuera de ella, sería un evento mediático de proporciones épicas, generando un revuelo sin precedentes y atrayendo a millones de espectadores. Sin embargo, también hay que ser realistas. Han pasado varios años desde que Can y Demet trabajaron juntos, y ambos han cambiado mucho. Han madurado como personas y como profesionales. Es posible que ya no tengan la misma conexión que tenían en el pasado, o que simplemente no estén interesados en revivir viejos tiempos. El tiempo pasa para todos y las personas cambian. Can y Demet han evolucionado como individuos y como artistas, explorando nuevos caminos y asumiendo nuevos desafíos. Es posible que sus prioridades hayan cambiado y que ya no estén interesados en revivir el pasado. Además, la presión mediática y la constante atención de los fans podrían ser un factor disuasorio, ya que cualquier reencuentro estaría sujeto a un escrutinio implacable. Además, no hay que olvidar el respeto que ambos merecen por sus decisiones personales. Demet acaba de pasar por un divorcio, y Can está enfocado en su carrera en Italia. Es importante no presionarles ni crear expectativas irreales. Si deciden reconectar, que sea por voluntad propia y no por la presión de los fans o de los medios de comunicación. Ambos han demostrado ser personas resilientes y talentosas, capaces de superar obstáculos y de tomar decisiones difíciles. Es fundamental respetar su privacidad y permitirles que sigan adelante con sus vidas a su propio ritmo, sin presiones ni expectativas externas. Cualquier decisión que tomen, ya sea reconectar o seguir caminos separados, debe ser respetada y apoyada. Por supuesto, me encantaría ver a Can y Demet juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla. Creo que su química es inigualable y que podrían crear magia una vez más. Pero al final, lo más importante es que ambos sean felices y que tomen las decisiones que sean mejores para ellos. Como fan, entiendo el deseo de verlos juntos nuevamente, pero también creo que es crucial respetar su individualidad y su derecho a la felicidad. Si deciden reconectar, será una alegría para todos, pero si no, debemos aceptar su decisión y seguir apoyándolos en sus respectivos proyectos. Así que Can Yaman vuelve a por Demet Özdemir tras su regreso desde Italia. La respuesta, como les dije al principio, es incierta. Hay indicios que apuntan en esa dirección, pero también hay razones para ser escépticos. Solo el tiempo dirá si esta historia tiene un nuevo capítulo o si quedará como un bonito recuerdo del pasado. La incertidumbre es lo que mantiene viva la esperanza. Mientras no haya una confirmación oficial, los fans seguirán soñando con un reencuentro y analizando cada detalle en busca de pistas. La historia de Can y Demet es un claro ejemplo del poder del amor y la nostalgia, y de cómo una serie de televisión puede trascender la pantalla y convertirse en un fenómeno cultural. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados del mundo del espectáculo turco, y que su futuro profesional y personal sigue generando una gran expectación. Ambos han demostrado ser talentosos, carismáticos y trabajadores, y han logrado construir carreras exitosas a base de esfuerzo y dedicación. Su popularidad sigue creciendo día a día, y sus proyectos futuros son esperados con ansias por millones de fans en todo el mundo. Independientemente de lo que depare el futuro, Can y Demet seguirán siendo dos figuras importantes en el mundo del espectáculo turco, y su legado perdurará en el tiempo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible reconexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. He intentado ser lo más objetivo posible, pero reconozco que es difícil no dejarse llevar por la emoción y la nostalgia. Es una historia que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo, y es difícil no dejarse llevar por la esperanza de un final feliz.
Sin embargo, es importante recordar que la vida real no es una serie de televisión, y que las personas tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir sus propios caminos. Como siempre, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Khan y Demet volverán a estar juntos? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí, y me encanta interactuar con ustedes y conocer sus puntos de vista. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo mucho contenido preparado para ustedes sobre el mundo del espectáculo turco, así que no se lo querrán perder. Estaré subiendo vídeos sobre las últimas noticias, entrevistas, análisis y mucho más. Así que no se pierdan nada. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.